Bueno, entonces decíamos, la clase pasada habíamos empezado a ver el capítulo uno de este, de este libro, el ABC de la enseñanza, el ABC del aprendizaje, perdón, y habíamos analizado en qué consistían los contenidos, y en principio los contenidos educativos, ¿sí? Habíamos dicho que hay una relación, compleja con los contenidos en tanto que está lo que debe enseñar, lo que, lo que debe enseñarse, ¿sí? Como una suerte de definición curricular, lo que se declara que se enseña y lo que realmente se enseña, ¿sí? Bueno, luego habíamos visto la diferencia entre cultura y culturas. Y también habíamos recorrido aspectos que tienen que ver con lo que pasa en la institución escolar y cómo hay en la escuela cosas que siempre se enseñaron, cosas que se han incorporado y cosas que la institución no ha incorporado hasta el momento, ¿sí? En cuanto siempre a los contenidos. Vimos también los procesos, actores e instituciones que determinan los contenidos a enseñarse. Y también habíamos estudiado que quien determina lo que es bueno y lo que es malo enseñar tiene que ver muchas veces con el poder político y con aspectos políticos, económicos, sociales y culturales. ¿Y por qué tiene que ver con... Hola, ¿qué tal? Sí, María, sí, ¿cómo te va, sí. María Emilia? Eh, Digo, ¿y por qué por qué tiene que ver con el poder político? Porque en toda sociedad la producción cultural está controlada, seleccionada y distribuida, ¿sí? Yo no sé si lo dije en la clase anterior, pero deteniéndome en este punto como para reflexionar acerca de lo que pasa con la producción cultural y la cultura en nuestro país, ustedes fíjense que eh, siempre van a encontrar en los libros de texto que el país está atravesado por la historia del país, ¿no? Por una dinámica entre el federalismo y el centralismo o el unitarismo, como se decía en el siglo XIX. Y fíjense que la cultura e incluso ciertas lógicas institucionales, pero me estoy refiriendo más que nada a la producción cultural radial, televisiva, teatral, libro, todo lo que se les ocurra, también está centralizada, ¿sí? Eh, la cultura es algo muy diverso y se puede entender de mil maneras, pero me estoy refiriendo acá puntualmente a lo que es la industria cultural, ¿no? En este país, por ejemplo, la industria cultural políticamente está distribuida y organizada de una manera, ¿sí? De tal manera que la producción cultural, si se quiere, mediática, comunicacional, tiene un gran proceso de centralización. ¿En dónde? En la ciudad de Buenos Aires. Esta es una realidad obvia, les diría, que muchas veces no reflexionamos sobre ello. Pero es importante reflexionar, porque imagínense que si los programas de televisión, las películas, eh, los libros, lo que decimos o expresamos de qué somos como sociedad, como nación, como país, etcétera, o como naciones, porque en realidad en la Argentina conviven otras naciones, se cuenta desde un solo lugar, el recorte, la voz, la forma de contarlo, de expresarlo, es muy restringida, ¿sí? Restringe o constriñe nuestra eh,
diversidad cultural que es interesantísima, ¿sí? Sí. No, sí, puedo hacer un aporte con eso. Sí, sí, En relación a lo que por plantea. favor, me encanta. No, bueno, con respecto a lo que usted está diciendo, sucedió un hecho. Esperamos un segundito, tenés un sonido de radio de fondo que no permite que te Ay, escuche. sí, estoy con un tele. Ahí va. Si silencias la tele ahí nos vamos. Ahí va. Sí, te escucho, María Emilia. Estoy viendo a mi vecina que tenía tele. No, que sucedió un hecho ahora súper resaltante que me pareció desde ciertos sectores que hicieron una crítica constructiva y seria. ¿Se escucha? No sé, Sí, sí, se escucha estoy perfecto. escuchando como un ruido. Se escucha perfecto, ¿eh? Ah, en relación al encuentro que hubo entre nuestro presidente de la Nación y el presidente de España, en donde él, el presidente nuestro, Alberto Fernández, señaló que los argentinos, además, quiso citar, no sé, quiso armar una introducción el tipo y la verdad que fue bastante penosa porque él dijo que los argentinos veníamos de los barcos. Sí, sí. Entonces, hablo de críticas constructivas e interesantes porque el foco desde esos lados de la crítica vino en qué atrasados estamos en esto bueno, en un mundo globalizado donde se empiezan a incorporar ciertas concepciones como la interculturalidad, me sale la otredad, pero no es la otredad, la alteridad. Eh, Qué mal nos hacen estos discursos. Creo que la crítica en realidad iba hacia pensar también un poco la historia, esto que tienen las ciencias sociales, de relacionar, ¿no? Como la historia, el presente y también el futuro, eh, donde estamos en una Argentina o a nivel latinoamericano, que los procesos de colonización fueron a través del exterminio y del silenciamiento y la desaparición de los pueblos preexistentes en este territorio. Entonces, cómo esas nociones aún hoy siguen existiendo y siguen conformando a las sociedades y a los sujetos, porque yo no voy a decir nada particular del presidente, sí se puede hacer un análisis en relación a que fuertemente nos atraviesan los discursos hegemónicos, colonizadores y eurocentristas, aún hoy cuando estamos planteando nuevas categorías y nuevas conceptualizaciones hasta sobre el género, eh, en donde estamos marcando que no es así, qué sé yo, en un montón de otros aspectos. Creo que se está haciendo un fuerte hincapié en reconceptualizar un montón de concepciones que vienen arraigadas, o sea, que el tipo diga eso y encima justo lo dice frente al presidente de España. ¿Cómo hace la carita así? Es algo bastante grave, pero grave para analizar y para analizarnos como sociedad Sí, y de cómo está escrita la historia, no sé, con qué nos identificamos, y de quiénes somos, no sé, esas preguntas que aparecen en este contexto en particular. Está bueno y está bueno el lugar desde el que lo planteas también, ¿no? Porque, no sé, ¿alguien quiere opinar algo más? Por así no hablo tanto yo. ¿A alguien se le ocurre decir algo más al respecto? Me gusta escucharlo porque es un tema que salió mucho. Tenés silenciado, Carlita. Ahí está. No, yo por ahí decía que está todo re bueno lo que dijo acá la compañera y que si en otro contexto de esto de no hablar sobre la multiculturalidad, si hubiera afectado esta frase que dijo el presidente, eh, creo que reflexionó sobre eso también. Ajá. Las compañeras. No, bueno, no, está bien lo que... a ver, este tema salió, incluso salió en varias clases porque
yo siempre el tema de la cultura está muy presente. Yo escuché una opinión que hizo, que manifestó eh, Víctor Heredia, ¿sí? Cantautor, creo que yo lo debo reconocer más fácilmente por una cuestión etaria, pero Víctor Heredia es un referente del folclore nacional, eh, y un mestizo de la Argentina también, yo lo admiro profundamente. Pero bueno, amén de eso, digo, él decía, así hincapié en algo que está bueno que lo traigas, María Emilia, por eso digo que está bueno que lo traigas, que ¿qué decía Víctor Heredia? Dice, bueno, pero ustedes piensen que Alberto Fernández tiene 60 años, es un tipo que hizo la escuela, se refirió a la escuela, ¿no? Donde dice, seguramente él como yo, que tenemos más o menos la misma edad, nos enseñaron a que el 12 de octubre teníamos que hacer un acto y aplaudir y celebrar que los españoles vinieron a conquistarnos, ¿no? Digo, entonces, ¿cómo hasta un presidente que por ser presidente se le puede exigir estar más a la altura de las circunstancias, ¿no? Y de pronto también un presidente, cuando habla mucho, ¿sí? Tiene que, bueno, ser muy cuidadoso con todo lo que dice, más en un ámbito de formalidad como ese, donde está con un mandatario europeo, español al lado. Es decir, amén de todas las exigencias que uno pueda tener como hacia la figura de un presidente por la institucionalidad que representa, por un montón de cosas, no deja de ser un ser humano que se crió en una escuela que le enseñó que las cosas eran de una manera. Fíjense que nosotros el día el día de la raza, ¿sí? Como se llamaba históricamente en el siglo XX, pasó a ser el Día de la Diversidad Cultural recién en el año 2010. ¿Sí? Es decir, a 200 años de la independencia de la Argentina recién se cambia eh, el nombre de ese feriado para pasar a conmemorar otra cosa y dejar de conmemorar algo que en definitiva terminó siendo un saqueo colonial, que sentó las bases del capitalismo extractivista y que se hizo a base de genocidio. Eso como primera reflexión. Después, claro, cuando algo está dicho, todo lo que se haga para repararlo no queda como en un segundo plano, ¿no? Porque muchas de estas cosas que estoy diciendo también estaban presentes en la carta que manda Fernández al INADI pidiendo disculpas, es decir, reconoce que se manda una macana, se manda un moco, como se dice vulgarmente, pide disculpas y hace referencia al genocidio, a la desaparición de los pueblos originarios, etcétera, etcétera. Pero otra cosa que me llamó la atención de eso que sucedió es que mucha gente a ver, muchos dirigentes políticos, no quiero hablar de la gente en general porque las personas no tenemos la responsabilidad de representar a nadie, somos simples ciudadanos. Muchos referentes políticos que hasta hace un par de meses atrás hablaban de la RAM y celebraban que se asesinen por la espalda a militantes mapuche, de repente se convirtieron en 2 minutos y se hicieron indigenistas. La verdad, una cosa un nivel de hipocresía, ¿no? que a mí me resultó asombroso, ¿no? Cómo hacer leña del árbol caído también, ¿no? Es decir, el tipo se equivocó, bueno, ahora como se equivocó, que es algo también que muy de la cultura del argentino, ¿no? Celebrar, entre comillas, ¿no? Celebrar o vanagloriarnos de la desgracia o la caída en desgracia del otro. Entonces, como se equivocó, en vez de decirle, bueno, no, está bien, se equivocó, no, matémoslo, ¿no? Sea Fernando, sea quien sea, ¿no? Por eso hablaba nada, por eso hacía mención específicamente hacia la crítica constructiva, porque hay que analizarlo de esos lugares. Y uno de los puntos también que analicé, porque estaba estudiando historia de la educación argentina, fue pensar en, bueno, ¿cuál fue la base de nuestro sistema educativo?
y fue un Sarmiento. ¿Y quién era? Generar un sujeto ciudadano, ¿no? Para la conformación de una Ujú. nación. Bueno, pero ¿quién era ese sujeto posible ciudadano para una sociedad moderna? Y no era ni el indígena ni el gaucho, era la barbarie. Los civilizantes, los sujetos a civilizar, eran los europeos que venían de los barcos. Entonces no es ilógico lo que el tipo dijo, porque hay toda una construcción histórica social puesta. Después, ¿quiénes iban a las universidades, hablando de otras promociones educativas en el peronismo en la década del 40? Sí, las mujeres, los descamisados, los cabecitas negras, pero eran gente que venía de los barcos también. No eran los indígenas los que accedían a la universidad y a tener un título de doctor o tenían la esperanza de poder visualizar un futuro fuera del proletariado. Entonces no es ilógico lo que dice el tipo, porque nuestro sistema educativo también está construido sobre esas bases, sobre esas líneas de pensamiento Ujú. colonizador y hegemónico. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Yo no sé si, creo que fue acá que compartí un audio, una columna radial de un amigo que hoy es presidente de la DIAFAR, de la Diáspora Africana de la Argentina. Es un militante afro, una de las personas que eh, militó la pregunta, fíjense, en el año 2010, gracias a su activismo y a su militancia, se incorpora en el año 2010 la pregunta de si vos tenés descendencia afro en tu familia, ¿no? Porque la comunidad afro, los afro han estado muy invisibilizados también en los relatos institucionales, escolares, etcétera, ¿no? O incluso estigmatizados, ¿no? Como la negrita mazamorrera, la negra que va a lavar. Y él cuenta esto en la radio. Casualmente ahora este amigo que está también trabajando en el INADI se va a juntar la semana que viene con Alberto Fernández o esta semana, no sé, con el presidente, justamente en función de todo lo que disparó ese furcio, esa metida de pata. eh, Él siempre dice algo que a mí me quedó flotando, ¿no? Y tiene que ver con esto que decías vos de quiénes eran los cabecitas negras, ¿no? Los que también eran inmigrantes. ¿Por qué? Porque ser negro en este mundo, ser negro, es ser pobre, no es otra cosa. Entonces no importa si venís de España, si venís de Italia, si sos descendiente de un pueblo originario, si sos pobre sos negro, ¿sí? Obviamente, si encima tenés la tez oscura, y bueno, ya está, tenés todo el perfil, el estereotipo de la estigmatización, ¿sí? O sea, tenés tez morena, sos pobre, adentro, marche preso, ¿sí? Es más fácil que metan preso a un morocho de ojos marrones que a un rubio de ojos celestes. Esto es así, o sea, no podemos mirar para el costado y hacernos los tontos, porque es así, es la realidad, es el mundo en el que vivimos, lamentablemente. Sí, ser mujer, ser negra y ser zurda, estás acabada en el mundo. Preguntale a Milagro Sala, si no. Este, o sea, Milagro Sala lleva 5 años presa por estupideces. Y en esto quiero ser muy contundente, esto para mí está más allá de las circunstancias políticas que yo las tengo muy bien definidas y no tengo ninguna vergüenza en manifestarlas, pero la verdad me parece un abuso, un atropello terrible. Lennon decía en la década del 80 que ¿cómo es que decía Lennon? La mujer es el negro del siglo XX, ¿no? En una de sus canciones, no me acuerdo cuál, lo voy a buscar y lo voy a compartir porque es una letra bellísima y una denuncia muy 1980, ¿no? A un tipo que también lo mataron por decir lo que decía, ¿sí? Porque a Lennon
esto de que un loquito fue, le pegó 3 tiros, nunca terminó de cerrar, pero bueno, no importa. La conspiración de... La historia de la conspiración es una conspiración contra la historia, dice un escritor. Profe, Sí. y quería agregar de esto de que el tema de todos los que salieron como a criticar, no de forma constructiva lo que dijo el presidente, son los primeros que salen a decirte que no se acepta el vocabulario inclusivo porque pertenecemos al de la RAE, que es aquello. O sea, se contradicen porque la RAE te está diciendo Real Academia Española y ahora se ofende por lo que dijo el presidente. Entonces, como... Claro, totalmente. Sí, 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 sí. Sí, son los mismos que salen que dicen que en realidad esa negra se hace embarazar para cobrar un plan. Digo, es esa misma gente, que de repente, por eso digo, en 2 minutos se convirtió en indigenista. Entonces, me parece que está bueno lo que trae María Florencia, porque cómo afloran todas estas contradicciones, ¿no?, que están en nuestra sociedad. Y bueno, y justamente el texto trata un poco de esto en abstracto, ¿no? O sea, para volver un poco al tema de la clase, más allá de que esto está interesante que lo podamos debatir, porque para eso están estos espacios, y porque es necesario repensar por qué ha pasado esto, porque la escuela tiene que ver, ¿no? La autora Gibbs dice que hay tres campos que definen los contenidos que se van a enseñar en la escuela, ¿sí? Uno es el campo cultural, el otro es el del Estado y el otro es el del mercado. Dentro de lo que es el campo cultural tenemos a las instituciones de enseñanza superior, que son creadoras y productoras de disciplinas, ciencias o cuerpos de conocimiento, ¿sí?, que después nosotros tomamos para reproducir en la escuela. Estamos hablando de lengua, matemática, historia, filosofía, etc. Otro elemento del campo cultural son las artes, ¿sí? No solo la producción de conocimiento científico y de disciplinas, sino que son las artes. Las artes no tienen una categorización institucional definida, ¿no? O sea, si bien nosotros hoy tenemos escuelas de artes donde se estudian distintas disciplinas artísticas, qué sé yo, tenemos músicos como los santiagueños guitarreros que aprenden en la casa escuchando al tío, al abuelo o al papá, ¿sí? Es decir, las artes están más allá de cualquier encuadramiento institucional, ¿sí? Están dentro del sistema educativo, pero también fuera del sistema educativo. Y todo lo demás que conforma la cultura, que no tiene que ver con lo artístico y con el conocimiento disciplinar, que tienen que ver con la lectura, la escritura, con la manipulación de objetos, ¿sí?, para adaptarnos al mundo en el que vivimos, con la posibilidad de trabajar con nuestro medio ambiente para adaptarnos a él. El otro día, por ejemplo, hablaba con una persona que de pronto a los 18 años conoce a través, se hace amigo de un vecino que es carpintero, y él se convirtió en un artista de la madera. Y el tipo me mostraba unos videos y yo me quedaba, yo le digo, vos sos un marciano, ¿de dónde saliste? Agarraba una moladora y empezaba a hacer dibujos en la madera y hacía unas cosas increíbles. Le digo, pero ¿la dibujaste a la madera antes? No, a mano alzada, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con la cultura, eso también es parte de la cultura del aprendizaje. Y claro, y él encontró la pasión de su vida en ese arte, ¿no? Y eso no lo aprendió en la vida, él me dice, lo aprendí en la vida,
se lo debo a mi vecino, se lo debo a mi hermano con el que trabajo y a Dios, ¿no? Decía, porque era muy creyente y bueno. Y el tercer campo, ¿no? Teníamos, perdón, el segundo campo es el Estado, ¿no? Creo que ya lo habíamos visto en la clase, pero bueno, lo repasamos, así seguimos desde acá. El Estado, habíamos dicho, era el monopolio, era la institución que ejerce el monopolio de la violencia física legítima. Esto hace que el Estado influya decididamente sobre el control de la vida social, ¿sí? Habíamos dicho 3 campos. Uno es la cultura. 2, el Estado. Estamos ahora con el Estado. Decíamos, influye en el control de la vida social. Y puntualmente, en lo que refiere a la educación, en el currículum, ¿sí? La definición de qué es un contenido curricular y qué no pasa en gran medida por